Hoy justamente se llevó a cabo la comparecencia de Nicolás Maduro y de la ex primera dama Cilia Flores, si se le puede decir así. Dice Catherine Hernández que era presidenta y primera dama porque cuando tú llamabas, marcaba al Palacio Miraflores, yo era lo que cogían el teléfono, se No quiera había o más no. nadie. Es así. Bueno, pues no les fue, parece, muy bien. Se discutió el tema de si tenían o no fondos para pagar abogados, de si se les mantenían los títulos de presidente y primera dama, y el juez fue tajante cuando dijo aquí no se usan títulos y menos títulos ilegales. Pascal, ¿cómo lo ves? Buenas noches. Bien, primero buenas noches. Como muy bien comentas, hoy fue un día esperado ya por todo el mundo, porque precisamente como parte de la defensa y debido a las restricciones que hay económicas que tiene Maduro, pues lo primero que se iba a discutir era eso. Y hay varios argumentos ahí que rondan que son interesantes. El primero, evidentemente, es quién va a financiar. Maduro dice que no tiene con qué pagar, ya lo habíamos hablado justamente en este programa, un abogado tan caro, tan prestigioso. El gobierno de Venezuela dice estamos en capacidad de pagar. Sin embargo, como todavía hay restricciones entre Estados Unidos y Venezuela, evidentemente impuestas por Estados Unidos por los fondos, no puede mandar dinero a Estados Unidos porque se entiende que es parte de narcotráfico, terrorismo. Al abogado que le dio una cuenta en Panamá, entonces. Entonces, aquí viene el tema, ¿quién va a pagar? Y el quién va a pagar lleva a uno de los argumentos que presentó el abogado, es que si no se le permite pagar, esto estaría violentando su derecho básico de defensa. Pero entonces ante esto también vemos esta interesante situación donde tú ves a un Maduro que, contrario a lo que sucedió en la primera audiencia, aquí ya no hizo referencia, soy presidente, soy prisionero de guerra, sino primero definir este tema y posterior a esto, pues, determinar si el proceso continuará o no en los tribunales norteamericanos. ¿Qué puede esperarse? Ya el juez ha sido, creo que bastante tajante, no la tienen fácil, la ex pareja presidencial de Venezuela, entre comillas. Se ha visto que hay una decisión tajante de la Fiscalía de mantenerlos como están. De hecho, ya esto no es un caso ni siquiera de Fiscalía, eso es un caso de Estado. Maduro no es un preso cualquiera, ni Cilia Flores tampoco. Sin embargo, estando presos hay condiciones de garantía que le son inherentes a la persona. Así es. ¿Cuál es el límite en el que se está enjuiciando a un posible culpable de lo que sea que lo estén acusando, principalmente narcotráfico, violación de derechos humanos, etcétera, y el límite de vulnerar derechos fundamentales que tiene él, como el derecho a la defensa, por ejemplo? Claro, mira qué buena tu pregunta, porque hoy precisamente parte de la discusión era que si aún se le permitiese o no, si se consiguiese o no el financiamiento, lo que se debe valorar es la forma en que fue extraído de Venezuela en violación a sus derechos básicos, derecho de defensa, y evidentemente todo esto, pues, ante un arresto en principio violatorio, pues conllevaría... ¿Fue violatorio el arresto? Conforme la legislación venezolana, evidentemente sí. ¿Y conforme la estadounidense? Conforme la estadounidense, no, porque lo que se hizo fue la ejecución en principio de una orden de captura, una orden con el apoyo de fuerzas militares. Fíjate ahí la diferencia. ¿Y cuando sucede en República Dominicana? ¿Qué ha sucedido? Claro. La DEA aterriza un avión en un aeropuerto de República Dominicana y se lleva a una persona que está buscando. Pero qué buen ejemplo pones. ¿Sabes por qué? Porque hablar de drogas, hablar de terrorismo nos lleva a recordar que precisamente esta acusación es por narcotráfico y terrorismo, etcétera, y financiamiento a terrorismo. Y esto lleva, recordemos, a partir del 11 de septiembre y con el Patriot Act y todo lo demás, a extender el brazo ejecutor de los Estados Unidos, aunque esto pueda tener múltiples cuestionantes, extender ese brazo ejecutor fuera del territorio norteamericano. Exactamente. ¿Hasta qué punto es ilegal? Conforme la legislación de todos los demás países, evidentemente es ilegal. Eso es importante resaltarlo. Conforme a la legislación norteamericana, el brazo ejecutor, según su legislación, puede ir más allá de su territorio. Es complejo. Muy complejo. Y es confuso, porque bien sea legal para Estados Unidos y fuese ilegal en Venezuela, lo que es legal e ilegal en Venezuela, un país que se maneja hasta hace unos días bajo una dictadura,
es una línea muy gris. Determinar que sea legal o no en Venezuela, bueno, yo creo que ni siquiera apoyo de la población tendría. Pero ir a buscar una persona que maneja la presidencia de la República, eso tiene una connotación distinta, sea narcotraficante, sea terrorista o no. Así es. Mira, y por eso existe en el derecho internacional una norma, todos la conocen, que es el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que permitiría, de hecho, y en su momento Milosevic fue juzgado por este tribunal, aún teniendo el cargo de primer mandatario. Exacto. Sin embargo, recordemos aquí que primero, estamos bajo una acusación de naturaleza interna de los Estados Unidos. Segundo, Estados Unidos no es parte de la Corte Penal Internacional ni tampoco de ninguna otra norma que permitiese la ejecución. Y por tanto, tal como tú muy bien comentas, en Estados Unidos no se va a valorar la legislación interna venezolana, sino exclusivamente la norteamericana. Y conforme a la norteamericana, entonces estamos viendo que, y tal vez podemos vaticinar, que primero estos temas relacionados a esa posibilidad de él tener su defensa deberá garantizársele. Hay que ver de qué manera. Y por eso, como en República Dominicana, a lo mejor se le establece una especie de fondo estatal para eso. De defensa pública. Defensa pública. Claro, entonces, como tenemos aquí. Se iría el abogado élite que él tiene, a menos que quiera hacerlo pro bono. Y vendría un defensor público, que son buenísimos los estadounidenses. Así es. Los de aquí son buenísimos también. Así es. Y evidentemente también hay que ser muy prácticos en esto. Yo no creo, y yo creo que esto también todos lo sabemos, de que aquellos de los que el régimen venezolano, el régimen de Maduro y el régimen chavista se beneficiaron, no van a dejarlo a un lado. Seguramente habrá algún tipo de... Pero están calladitos, porque uno se pregunta, claro, ¿dónde está el apoyo que tenía Nicolás Maduro dentro de ese país que todavía está ahí? Y tal vez pensar también que por estar calladitos es que están utilizando esto como herramientas de defensa. Porque fíjate, quiero que recordemos la primera audiencia. En la primera audiencia solo se habló: prisionero de guerra, soy el presidente constitucional de Venezuela. Sí. Bueno, lo decía hasta hace un par de días. Así es, que insisto, hoy no lo dijo. ¿Qué se le ha sumado a eso? Previo a esto, el tema de la posibilidad de defenderme o no y del financiamiento del Estado o de quien sea. Pero Nicolás Maduro tiene, según ellos entienden que tienen, aunque se lo han congelado, miles de millones de dólares, inclusive en oro sólido, en países árabes, en Europa, en Suiza, por ejemplo, para poner uno de los países más importantes de Europa que tiene la banca con menos supervisión, pero más fuerte en cuanto a pertenencia, digamos que a seguridad del usuario de la cuenta. ¿Y qué pasa con todos esos fondos internacionales que dice Maduro tener? Lo que pasa es que hasta que no haya una decisión formal, como pasa en cualquier proceso judicial, hasta que no haya una decisión formal y haya un reconocimiento de que esos fondos son o le pertenecen a Venezuela o a Maduro, no pueden ser utilizados. Entonces, y su compadre Diosdado debería estar diciendo algo que hoy, por cierto, salió a relucir. Diosdado y el hijo. Y el Madurito, el hijo. Sí, y tú sabes por qué es bueno mencionar a los dos, porque uno de los argumentos que presentó hoy la Fiscalía es que hay que determinar qué nivel de revelación de pruebas va a haber. ¿Por qué? Exacto. Porque como Diosdado pertenece todavía al aparato gubernamental, y estamos hablando, señores, aquí de la defensa y seguridad interna, es decir, todavía tiene control de las fuerzas militares. Y el hijo, que es diputado, evidentemente diputado en Venezuela, pero sobre todo Diosdado, si se permite el financiamiento de parte del gobierno, si se permite revelación de información, esa revelación de información podría ser utilizada para tal vez desligar o desconectar a los demás posibles acusados, potenciales acusados. Lo que pasa es que Maduro ahí trancado, sin nada que hacer, sin un radito, sin un celular para jugar aunque sea Nintendo, ni Candy Crush, ni nada. Y ya no canta ni baila. No canta tampoco, ya se le ha ido, el repertorio musical que tenía en su cabeza se le ha agotado. Maduro lo único que puede hacer en esa cárcel es pensar.
Dicen que hasta come poco, que ha perdido mucho peso. Vi hoy en los reportajes en vivo que estaban haciendo nuestras cadenas aliadas que Nicolás Maduro ni siquiera está comiendo mucho. O sea que lo único que hacen en esa cárcel es pensar. ¿Tú crees que Nicolás Maduro tendrá la lealtad de quienes fueron sus compadres y compartes en Venezuela, por ejemplo? Yo creo que... El Mazo Dando ya ni habla. Sí, pero la estructura es tal, y tenemos que pensar en otro escenario que también lo habíamos abordado aquí. La estructura es tal que Maduro no va a liberar informaciones tan valiosas que tumbe el régimen completo. ¿Crees? Sí, no ¿Te creo. parece? Oye, Sí. los cargos de Maduro. Ustedes en casa acompáñennos a pensar si el que le ponen el código completo como este, pero norteamericano, que ese sí es duro, Y el federal, por supuesto. exactamente, sí puede mantener la lealtad hacia los demás, que me parece que no todos van a mantenerle la lealtad a Maduro. Fíjate que los Rodríguez lo tiraron del barco de primera instancia. Oigan esto, Nicolás Maduro, principales cargos: conspiración para narcoterrorismo, por participar en asociación delictiva para importar cocaína a los Estados Unidos con el fin de financiar actividades terroristas. Esos gringos no tienen perdón con el tema del terrorismo. Conspiración para importar cocaína. Colaboró con grupos como las FARC para enviar toneladas hacia territorio estadounidense. Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Conspiración para poseer dispositivos destructivos y ametralladoras, que la posesión y la conspiración no es lo mismo y lleva cargos distintos. Claro. Y cuando te suman la pena por la posesión y por la conspiración, tanto de narcotráfico como de armas de guerra, para introducirlas a Estados Unidos, se te suman 80 años como nada. Y cuidado sin más, eso es cierto, pero recordemos... Al que le dicen, usted va a durar 80 años preso por narcoterrorismo. Ya con 50, 60. Con 50 y pico de años, 60 años, ¿a qué le sabe a qué le sabe la gente que dejó en Venezuela? Claro, entonces por eso es que viene el segundo escenario precisamente del que estábamos hablando. Yo no creo que él vaya a delatar a todos. Precisamente por eso hay algunos... que él no va a delatar nada más porque está preso. No creo, porque fíjate que por eso... ¿Tú crees que él vaya a delatar a Delcy, a Jorge Rodríguez? Yo creo que él no se ha enterado que Delcy que maneja el gobierno. Sí, yo estoy seguro que sí. Y tal vez como parte de la negociación que se ha realizado, y aquí es importante resaltar o recordar esto. Recordemos que él se declaró not guilty, él se declaró no culpable, que no es lo mismo que inocente. Y el not guilty lleva, recordemos que ya no es solo narrativa, hay que presentar pruebas y demostrar. Ante esto, hay algunas de ellas que a mí me parece van a ser descartadas. Con las otras, él puede precisamente negociar. ¿Y esa negociación a qué vendría? Que hable. Que hable, pero ¿crees que es para acusar personas? Yo creo que el enfoque del gobierno estadounidense no es ese. Y lo estamos viendo, me parece, tanto con Venezuela como con Cuba. Sí. Lo estamos viendo lo podemos ver con otros países. Así porque es. Lo que Estados Unidos quiere saber en muy primera instancia, dónde fue todo el dinero de Venezuela y cuáles fueron las democracias o no que financió el dinero venezolano. Pero más que ese, a mi parecer, más que ese interés altruista de los Estados Unidos, yo creo que lo que se está haciendo es velando también por los intereses norteamericanos en estos países. Y por eso en cada uno de ellos, Venezuela y Cuba, estoy mencionando solo estos dos ahora, pero en Venezuela y Cuba, y podemos ya mencionar que uno de los 15 puntos de Trump con Irán fue precisamente inversión en Irán, es garantizar las infraestructuras norteamericanas, garantizar la inversión, controlar ciertos activos, materiales, tierras raras, entre otros. ¿Para qué? Para eventualmente, como también lo hemos hablado aquí, eventualmente, cuando los intereses norteamericanos puedan verse afectados, hacer algo parecido a lo que sucedió en Panamá. Van sacando chin a chin. Por supuesto. Digo, van sacando información para ir estratégicamente ubicando las cosas. Por supuesto. Gracias, Pascal. A ti. Qué gusto